Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, Mi nombre es Javier Salinas, soy director de- del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico y hoy día vamos a tocar el tema un poco de cómo es que las MIPYMES pueden hacer frente a esta situación, digamos, de coronavirus, ¿no? Entonces, si me permiten comenzar, pues les voy a contar un poquito algunos puntos que he preparado y que creo que son importantes que debemos tocar hoy día, ¿no? Bien, bueno, el primero de ellos, ¿no? Tiene que ver con que efectivamente, pues nada, yo creo que todos los empresarios, emprendedores y los que están haciendo empresa en general en el país, en primer lugar, tienen que tomar conciencia de la situación y tener empatía, digamos, tanto por nuestros empleados, los proveedores, digamos, acreedores en general. Creo que todos, sin excepción, en el país estamos pasando una situación sin duda, pues excepcional, digamos, sin precedentes, como decía la ministra de Economía el día de ayer en un programa de televisión. Y creo que los puntos que debemos tocar hoy son bastante puntuales y de mucho, digamos, de mucha precisión para lo que es el manejo de la pequeña y microempresa, y también incluyo a los emprendedores que son con los que nosotros trabajamos el día a día, ¿no? El primero de ellos tiene que ver es cómo aliviamos, digamos, esta liquidez en un proceso que el Estado o el gobierno, digamos, lo ha llamado un proceso de contención de esta pandemia y por lo tanto sus esfuerzos, tanto económicos como financieros, vienen a tener una prioridad superior, más allá, digamos, digamos, de la propia microeconomía, digamos, a niveles macro, el nivel de salud pública pasa a ser una prioridad pues absoluta, ¿no? Entonces, ¿cómo es que está haciendo el Estado entonces en esta etapa de contención de la pandemia para aliviar los problemas de liquidez? Y creo que los problemas de liquidez van a lo que acabo de mencionar. Tenemos necesariamente que priorizar el pago de salarios, digamos, porque de alguna manera lo que está haciendo el Estado es, si las empresas no venden, no pueden pagar. Entonces, lo que se está haciendo ahora es, se está liberando, por ejemplo, el tema CTS, se están empezando a dar bonos también para familias de menos recursos, se está incluyendo a independientes también en esta segunda entrega de bonos, y creo que todo esfuerzo, aunque parezca insuficiente, digamos, está llevando al Estado a un gran esfuerzo, digamos, de recursos sobre los cuales, digamos, el Estado, pues, viene atendiendo, digamos, esta necesidad. Y esto y ustedes me preguntarán también, con mucha razón, lógico, ¿no? Digamos, no todos son formales, el Perú es una economía informal, por lo tanto hay muchísimos negocios que no necesariamente están registrados como sujetos de crédito. ¿Y qué es lo que hacemos en una situación como esta, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, yo creo que el Estado, digamos, hoy lo que está haciendo en este tema de contención y de liquidez inmediata, ¿no? Hoy día también se habló algo de las AFPs, salió el Banco Central a mencionar de que se está dando una gran suma de dinero, se ha hablado de 30.000 millones de soles, se ha hablado de que COFIDE está dando líneas de crédito, se está hablando de un fondo también como de 300 millones de soles, pero al final la pregunta es cómo llega esto a nosotros. Entonces, hay dos caminos. El camino, digamos, desde que, en el cual somos una empresa formal y por lo tanto, pues podemos ir no necesariamente un banco, pero digamos con la institución con la que trabajamos y podemos refinanciar, reestructurar. Hemos visto que los bancos últimamente pues están de alguna manera también cooperando, digamos, en que no se rompa la cadena de pagos, que es el siguiente punto que quería tocar, ¿no es cierto? La cadena de pagos significa de que si nosotros dejamos de pagar salarios, que era el punto anterior, él a su vez deja de pagar otras obligaciones, digamos, o a otro personal que tuviera a su cargo, ya sea en su casa u otro negocio o lo que fuera, o servicios, o colegios, o universidades, o lo que tengan que pagar. Y eso hace de que finalmente ellos a su vez también no puedan cumplir con sus obligaciones. Y eso es lo que se quiere evitar con lo que se menciona de no podemos romper la cadena de pagos y por eso es que el Estado está dispuesto, digamos, a pues poner hasta 12 puntos del PBI, como dijo la ministra ayer, digamos, ya en un periodo posterior. Para ordenar esto, en estos primeros dos puntos, quiero decirles que estamos ahora en un momento de contención, para los que recién se conectan. Vamos a pasar, cuando podamos ya salir y otra vez reactivar, digamos, nuestras actividades,
pasaremos a una etapa de recomposición de la economía, es decir, tenemos que devolver liquidez, tenemos que dar capital de trabajo para que las empresas otra vez puedan volver a funcionar, digamos, en su verdadera dimensión. Y luego viene un proceso que va a ser largo, creo yo, todo este año, que es el proceso de reactivación, ¿no? Donde se van a efectivamente todas estas medidas en conjunto, pues espera que sean unos 12 puntos del PBI. Entonces, como les decía, hablar de ser conscientes de la situación, no podemos dejar de pagar salarios, tenemos que ver la mejor manera de que este fin de mes, hoy se pagan planillas, por ejemplo, y hay gente que no va a poder pagar, va a tener que pagar parte o va a tener que pedir un préstamo al banco o a una financiera o a una caja, y esto está, digamos, orientado a que no se rompa la cadena de pagos. Entonces, en cuanto a las medidas de liquidez que las mencionaba hace un momento, el Banco Central y el MEF han anunciado, digamos, medidas para otorgar capital de trabajo a empresas que tienen menos de 10 trabajadores y que están en la categoría MIPYME, sin duda, que son una gran cantidad de compañías, más de 300.000 empresas en Perú tienen menos de 10 trabajadores, y la verdad es que tenemos que ver la manera de acceder a estos fondos, ¿no? Hace poco, por ejemplo, conversaba con un empresario, un microempresario también, o un empresario de la microempresa, que me decía que fue a su banco a hacer referencia en la línea que mencionaron, digamos, y que se publicitó tanto con COFIDE, pero los bancos tienen liquidez en este momento. Entonces la contestación de los bancos es, oye, pero te presto de la mía, ¿para qué te prestaría COFIDE si yo tengo liquidez hoy? Entonces eso nos lleva un poco a pensar de cómo debemos de alguna manera reformular, digamos, este modelo, si efectivamente lo vamos a intermediar a través del sistema financiero formal o es que podemos convertir esto en un sistema de garantías para que los microempresarios puedan utilizar las entidades financieras, digamos, más cercanas a su propio entorno, que pueden ser cajas municipales, rurales, no necesariamente, digamos, los grandes bancos, ¿no? Entonces tenemos que pensar un poco, y decía por eso, es que no todos los empresarios finalmente están conformados formalmente bajo una figura societaria, sino tienen negocios personales, digamos, que trabajan en mercados o trabajan digamos, en espacios donde venden, digamos, sus inventarios al por menor, y esto significa que son personas naturales con negocio o eventualmente solo personas. Entonces, no podemos dejar de atender, digamos, a este grupo de empresarios porque finalmente están generando empleo, están contribuyendo a que esta cadena de pagos pues no se rompa, ¿no? Otros temas que se está hablando también como medidas para las MIPYMES es, sin duda, el tema de postergación de pagos, no solamente, digamos, crediticios, sino también se está hablando si es que efectivamente se van a postergar pagos, como por ejemplo fondos de pensiones, eventualmente contribuciones o devolución de la SUNAT por pagos de impuestos a la renta, digamos, del año pasado. Se está viendo la manera, digamos, de que estas entidades del gobierno o del Estado, de alguna manera, no restrinjan aún más la liquidez de los microempresarios bajo estos mecanismos de postergación, ¿no? Algo que sí yo creo que conversábamos detrás de cámara con los productores del programa, decíamos que justamente esta época en que la mayoría de negocios, se calcula que el 70% de la actividad económica está confinada, digamos, salvo los que están atendiendo necesidades básicas, es un momento para repensar también, para replantear nuestro negocio. Creo que hoy más que nunca, lo que para las personas naturales es el ahorro, para las empresas es obtener beneficios. Obtener beneficios o utilidades, digamos, nos prepara para situaciones como las que estamos viviendo hoy. Nadie pensaría que esto sucedería, escuchábamos que esto está en Wuhan, en China, pero finalmente, pues hoy es una pandemia que tiene al mundo cerrado, ¿no? Son miles de millones de personas que están dejando de trabajar, producir, vender y por lo tanto de pagar y de atender, digamos, a creencias tanto públicas como privadas. Entonces, el replanteo del negocio viene por saber hoy, digamos, si la cantidad de trabajadores que tenemos es la que necesitamos, si el capital de trabajo que tenemos es el necesario como para que efectivamente las ventas nos dejen una utilidad, replantearnos, por ejemplo, si tenemos empleados a plazo fijo, perdón, con sueldo fijo, cambiar una parte a variable, cómo entrarían los bonos de alimentos para aliviar cargas sociales. Nos tenemos que empezar a preguntar un poco cómo es que estamos, digamos, llevando a cabo nuestro negocio, ¿no? Nosotros hablamos con emprendedores y microempresarios, más con emprendedores por nuestra propia labor, y la verdad que todos están haciendo malabares para poder pasar estas semanas de confinamiento, ¿no?
Lo otro es las medidas de facilidades de crédito, como les comenté, digamos, yo creo que un sistema de garantías podría funcionar más que poner a disposición recursos para el sistema financiero porque también está muy líquido. Ya lo dije hace un momento, conozco el caso cercano, digamos, de empresas pequeñas que han ido a los bancos y la contestación literal es, ¿para qué vamos a recurrir a fondo de Cofidis si yo tengo mis propios fondos, a mis propias tasas? ¿No? Entonces, digamos que no es, si bien la intención es buenísima, digamos, hay otras formas también de brindar liquidez, cosa que llegaría no solamente a los grandes bancos o medianos, sino a todas las empresas del sistema financiero por instituciones más pequeñas que sean, ¿no? Lo otro de las medidas de reactivación macro y micro, digamos, a nivel macro, ya la ministra ha sido muy clara ayer en la noche, el Estado está dispuesto, digamos, hasta comprometer 12 puntos de PBI, lo cual es muchísimo dinero, estamos hablando de casi 1.000 millones de dólares, ¿no? Digamos, algunas economías ya han planteado más de 5.000 millones de dólares en la región, y la verdad es que Perú viene haciendo un gran trabajo, además que las cifras macroeconómicas, digamos, del Perú se muestran bastante sólidas. Y justo leí un comercio que tengo, un artículo en el comercio que tengo a la mano, donde Perú es prácticamente el país, digamos, más sólido de la Alianza del Pacífico para hacer frente a esto del COVID-19. Entonces, macroeconómicamente yo creo que estamos preparados. El tema es cómo vamos afinando las medidas en el camino para este proceso de contención. Creo que se está haciendo todo lo que está a la mano, porque hay que actuar sobre la marcha. Para el proceso de recomposición se están hablando de temas de liquidez, no romper cadena de pagos, postergación de pagos, devolución de, digamos, de liquidez y de pagos a los microempresarios o empresas que tienen menos de 10. Y, digamos, para la etapa de reactivación, es donde se viene construyendo, digamos, un plan bastante agresivo, sobre todo en sectores que han sufrido mucho más que otros. Recordemos que restaurantes, hotelería, todo lo que es hospedajes, viajes, turismo, digamos que le ha pegado durísimo y son sectores, digamos, que van a requerir un programa de reactivación no solamente amplio, sino muy sólido en su propuesta. Y eso, digamos, pues lo esperamos todos, ¿no? Entonces, hasta la fecha lo que viene sucediendo es una reacción, digamos, acertada en términos políticos, una excelente reacción, creo yo, en términos económicos, ¿no? A veces escuchamos y miramos un poco en los chats o en el Facebook o en las redes sociales que la gente reclama de que el Estado debería ser más duro con los bancos comerciales, en términos de exigirles que no cobren intereses o cosas por el estilo. Sin embargo, pensemos que en esta etapa de contención, pues todos estamos viviendo una situación complicada, pero pensemos que en la etapa de reactivación vamos a necesitar un sistema financiero sólido y eso necesariamente nos lleva a que tenemos que cuidar, digamos, las instituciones que finalmente van a multiplicar el ahorro y van a multiplicar, digamos, la posibilidad de que nosotros tengamos nuevamente un capital de trabajo a través de instituciones financieras sólidas, ¿no? Entonces, algo que yo terminaría comentando, digamos, a los televidentes hoy, es que algo también que ha sucedido a raíz de esta etapa de excepción que estamos viviendo, esta época de excepción, es que los negocios se han visto en su mayoría en la necesidad de digitalizar sus comunicaciones, servicios, programas, mejorar sus software de comunicación o de informes, reportes, cobranzas, facturas, inventarios, digamos que es la mejor manera de optimizar justamente la fuerza laboral, ¿no? Entonces, algo que nos queda, digamos, para todos es que hemos aprendido a trabajar en algunos casos y mientras se pueda, lógicamente desde casa, sobre todo lo que es servicios profesionales, por ejemplo, se han visto que los servicios todavía se pueden brindar y los que no, digamos, como negocios que tienen puerta al público, puerta a la calle, donde el público tiene que entrar a consumir, a comprar, repartir, se han visto pues necesariamente afectados con una situación, por supuesto, que la verdad no estábamos preparados a nivel microeconómico, pero felizmente a nivel macroeconómico, digamos, estamos pues bastante preparados, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos hacer uso de las redes sociales en esta época? Es algo que todos los empresarios, sin excepción, sean, digamos, grandes o pequeños, y en este caso estamos hablando de las MIPIMES, yo creo que las redes sociales significan tener una vida en Internet, la cual es vital hoy. El que no tiene una web o una plataforma es como si no existiera. Hoy día cualquier microexportador o un
vendedor, el que tiene un restaurante o lo que tiene cualquier tipo de negocio, el que tiene, perdón, cualquier tipo de negocio, tiene que tener una presencia, digamos, en las redes sociales donde pueden comunicar no solamente sus estrategias, pueden ser empáticos con la comunidad, pueden comunicarse con sus colaboradores, pueden ofrecer, además, como estaban, por ejemplo, haciendo en España, digamos, el hecho de juntarse negocios que tienen algo de similitud o cercanía, por ejemplo, una comunidad sacan plataformas donde venden por adelantado, digamos, recursos para que, o productos o servicios para que cuando termine la cuarentena, digamos, hayan comprado a un precio no solo de ocasión, sino bastante razonable y que luego vayan a reclamar los productos o servicios. Entonces, las redes sociales hoy son una, yo diría, una herramienta potente para que los microempresarios, los pequeños empresarios, los emprendedores, digamos, hagan uso de la tecnología y de Internet para presentar, digamos, cuál va a ser su nueva cara después de la cuarentena y qué es lo que van a ofrecer en términos de precios y oportunidades, digamos, para las personas que estamos confinadas y además ahorrando, ¿no? Les cuento que las personas, por el hecho de no movilizarnos, de no gastar, digamos, en el almuerzo diario o el taxi de regreso a la casa o lo que fuera, pues estamos llevando un proceso de ahorro casi obligatorio y, digamos, y en algunos casos necesario, ¿no? Yo creo que también hay algunas webs, digamos, que ustedes pueden mirar donde pueden, digamos, pensar en darle una miradita. Yo creo que temas de innovación para todos los negocios hoy son fundamentales, ¿no es cierto? Y páginas, por ejemplo, como Innovate Perú, que son páginas públicas, son páginas donde ustedes pueden, por ejemplo, mirar qué es lo que está haciendo el Estado para reactivar la economía en términos de pequeños negocios, ¿no es cierto? Las páginas de ACEP, de la Asociación de Emprendedores del Perú, las páginas de Startup Perú, son otras páginas, digamos, donde ustedes pueden entrar a mirar cómo es que su negocio puede obtener recursos no reembolsables del Estado, digamos, no son préstamos ni tampoco son accionistas, son dinero regalado que le da el Estado a los microempresarios para, digamos, potenciar sus negocios que pues tienen algo nuevo o innovador que ofrecer al mercado. Entonces, además de las páginas que se han mencionado, Innovate, Startup Perú o la Asociación de Emprendedores, las cámaras de comercio, todo el tiempo nos están dando, digamos, orientación de cómo es que debemos manejar mejor nuestro capital de trabajo, la contabilidad, digamos, los temas fiscales. Yo creo que algo que deben repensar todos es cómo un gremio, como las cámaras de comercio, la Sociedad Nacional de Industrias, pueden ayudar a ustedes, ¿no? Otros son, por supuesto, los portales oficiales del MEF, BCR, de la SUNAT, que constantemente están sacando comunicados de las medidas y de las, digamos, de cómo es que están apoyando a los microempresarios, ¿no? Otros temas que ustedes pueden aprovechar mucho, plataformas como Creana, por ejemplo, Creana se escribe Crehana, Creana, por ejemplo, está capacitando a los emprendedores de forma, hay cursos que son gratuitos, o Coursera, que es otro también que está dando cursos, y también entren a las páginas de las universidades. Todas las universidades, sin excepción, están haciendo hoy día webinars, así como hoy, mientras yo les estoy hablando a ustedes, hablan 2 o 3 abogados sobre cómo se aplican las normas, los temas laborales, los temas contables, tributarios. Entonces, digamos, más allá de personas puntuales o speakers, creo yo que hoy todos los centros de emprendimiento e innovación o las universidades están ofreciendo webinars gratuitos para que los microempresarios puedan, digamos, aplicar las medidas o aplicar correctamente las medidas que el gobierno está dando ahora, ¿no? Entonces, mirando un poco lo que pregunta el público, ¿no? Decía cuáles son las tendencias de negocio, por dónde va el consumidor, qué prefieren más o qué valora más. Yo creo que hoy lo que estamos viendo en el Perú y en el mundo es un cambio generacional importante, ¿no? Hoy día ya cada vez más gente joven entra a la vida económica y están pidiendo, por ejemplo, cada vez que los servicios sean más digitales, que nos exigen algo más de innovación respecto a lo que venimos haciendo de manera tradicional. Eh, yo creo que, por ejemplo, ¿no? Conversaba hace poco con un amigo y me decía, en esta época de confinamiento, de cuarentena, ¿qué negocios nuevos han salido? Les comentaba, por ejemplo, que un negocio nuevo que ha salido es la capacitación
para empresas de cómo llevar a cabo o cómo llevar de manera exitosa el teletrabajo, ¿no? Por ejemplo, las capacitaciones virtuales es otro de los rubros, digamos, bajo los cuales han aparecido nuevos emprendimientos, o el cuidado de personas mayores. Digamos que los emprendedores definitivamente en el Perú no se duermen. Yo creo que constantemente están sacando propuestas y de acuerdo a la necesidad y a la coyuntura, ¿no? Entonces, efectivamente, el tema generacional es un tema importante. El otro es que el consumidor de hoy quiere más por menos, es decir, mientras menos le cobremos y más rápido lo atendamos, pues es un tema que valora mucho. El tema de la inmediatez también es un tema, digamos, muy valorado, ¿no? Si podemos darle servicios muy rápidos, digamos que el cliente paga por ello. Por otro lado, digamos, no solamente es la inmediatez, sino el rango de horas de atención. Por ejemplo, los emprendedores que tienen plataformas o los microempresarios que tienen un horario extendido para atender, sin duda, son mucho más apreciados que los que pueden atender en horarios demasiado acotados o comerciales, digamos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que algo que quiero atender esta última pregunta, nos preguntan si efectivamente desde la Universidad del Pacífico algo estamos haciendo para atender a los microempresarios. Les comentaba que efectivamente estamos haciendo webinars sobre temas especializados, sobre las medidas del gobierno, estamos dando webinars de cómo hacer frente a la crisis, digamos, a partir de análisis puntuales de los negocios. Estamos también no solamente atendiendo independientes o microempresarios, sino también inmigrantes, ¿no? Hemos incorporado, digamos, inmigrantes a nuestros programas de emprendimiento porque pensamos que eso va a contribuir, digamos, no solamente a una mejor calidad de vida de los inmigrantes, sino que en realidad vienen también no solo con ganas de trabajar e iniciar una nueva vida, sino que vienen además muy bien capacitados. La mayoría de casos son profesionales, digamos, que han tenido pues o empresa o buenos cargos en sus países de origen y que hoy vienen al Perú a brindarnos esta gran facilidad, ¿no? Una pregunta más que me ponen acá es, ¿qué alternativas de financiamiento tienen las MIPYMES para superar el contexto actual? Bien, en un post anterior mencionaba de que gracias al decreto de urgencia el 13-2020 que se publicó en enero, digamos, el gobierno puso a disposición de los microempresarios y las empresas, por ejemplo, la negociación de las facturas electrónicas. Hoy día tener facturas guardadas, digamos, es un crimen. Estas facturas pues se tienen que vender porque son liquidez inmediata. Y hoy día se puede hacer eso gracias a las plataformas o a los emprendimientos de fintech que pueden comprar las facturas. Inclusive este decreto habla ya de que las órdenes de compra del Estado pueden negociarse también. Y eso para los que venden al Estado es sin duda liquidez inmediata. Otro de los temas que toca este decreto de urgencia, el 13-2020 que les he mencionado, es la posibilidad de que hoy día, no necesariamente las empresas de leasing, es decir, se abre el panorama para empresas más pequeñas que puedan brindar un leasing de equipamiento a los microempresarios, cosa que era muy difícil porque las compañías de leasing nos pedían casi los mismos requisitos que una entidad financiera, ¿no? Otro de los temas que se ha abierto, digamos como temas nuevos, es el crowdfunding o el financiamiento participativo, que digamos en todos los países del mundo, el crowdfunding o las plataformas de financiamiento participativo vienen sustituyendo o siendo la alternativa al sistema financiero formal, pasando a una plataforma, digamos, donde los microempresarios ponen sus necesidades de capital de trabajo y, digamos, esto se abre al público y la gente tiene una alternativa de tener su dinero en el banco o prestarlo a empresas, digamos, que tienen una posición de normal o CPP en el sistema y donde pueden obtener una rentabilidad mejor que la obtendrían en ahorros, ¿no? Entonces, las alternativas de financiamiento hoy día para las MIPYMES, digamos, también se han visto enriquecidas porque se está promoviendo la creación de fondos para que inversionistas como ustedes o yo, digamos, podamos invertir en pequeñas empresas, pero haciéndonos socios de las empresas. Y eso también, digamos, es algo nuevo, es algo que viene pasando en el mundo y que el Estado, el gobierno, pues viene, digamos, ya trabajando en la reglamentación y creo yo que se nos viene una etapa interesante de nuevos productos. Sin embargo, en esta época, digamos, lo que queda, digamos, como disponible
son las medidas que está otorgando el Estado hoy día para regresar liquidez a las pequeñas empresas, ¿no? Pero le decía que el panorama que se viene justo para el proceso de reactivación que tenía anotado, no solamente va a estar dotado de liquidez que nos da el Estado, sino de nuevos instrumentos, ¿no? Una pregunta más dice, si tienen una idea de negocio, emprendimiento, ¿cómo acceder a ustedes? Bueno, en nuestro caso tenemos una página web que se llama emprendeup.pe. Digamos, está nuestra web bastante informativa, están todos nuestros programas, cómo es que podemos apoyarlos, los podemos apoyar desde que tienen una idea, desde que han creado una empresa, desde que están buscando nuevos clientes y quieren crecer, les conseguimos también inversionistas, los presentamos a empresas corporativas y eventualmente los podemos llevar a nuevos mercados. Entonces, estos 6 programas, digamos, son los que ofrecemos y además tenemos también un programa de capacitación en línea, justamente un convenio que tenemos con Creana y que el cual pueden ser, por supuesto, pueden acceder a él gracias a que pues podemos ofrecerlo a quienes se inscriban en nuestros programas, ¿no? Eso es lo que puedo comentarles hasta ahora. Agradezco su atención y listo. Pues muchas gracias y hasta la próxima.